Bienvenidos a la tercera y última parte de esta historia que nos ha quitado el sueño. Si llegaste hasta aquí, si sobreviviste a los 2 primeros episodios sin que se te rompiera algo por dentro, entonces ya eres parte de esta familia que no le tiene miedo al dolor. Pero hoy necesito pedirte algo diferente. Hoy no quiero que escuches con el corazón de fan. Hoy quiero que escuches con el corazón de ser humano, porque lo que vamos a hablar en este tercer capítulo no es solo sobre Juan Gabriel. Es sobre ti, sobre mí, sobre esa vecina que saluda siempre con una sonrisa enorme y que por las noches llora abrazando una almohada. Es sobre todos los que alguna vez nos hemos sentido invisibles en medio de una multitud. Hay algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde que empecé a investigar esta historia, algo que no encaja, algo que me incomoda como una piedrita en el zapato. Y es lo siguiente: si Juan Gabriel sabía que estaba solo, si lo escribió en sus canciones, si lo confesó a su asistente horas antes de morir, si lo gritó al mundo entero con cada nota que cantaba, entonces, ¿por qué el mundo no hizo nada? ¿Por qué millones de personas que decían amarlo no pudieron salvarlo de sí mismo? ¿O será que lo intentaron y él no los dejó? Esa pregunta me llevó a buscar testimonios que casi nadie ha contado públicamente, conversaciones privadas entre él y personas que estuvieron a su lado no por dinero, no por fama, sino porque genuinamente lo querían. Y lo que encontré me cambió la perspectiva de toda esta historia. Resulta que sí hubo personas que intentaron cruzar esa muralla. Hubo músicos de su banda que llevaban décadas tocando con él, que lo conocían mejor que sus propios hijos, que sabían cuando estaba triste aunque estuviera sonriendo en el escenario. Uno de ellos, un trompetista que estuvo con él más de 15 años, contó en una entrevista pequeña para un periódico local de Juárez algo que me dejó helado. Dijo que una noche, después de un concierto en Guadalajara, se atrevió a tocarle el tema. Le dijo algo como: «Jefe, usted necesita descansar, no del trabajo, sino del dolor. Déjese querer, nosotros estamos aquí». Y Juan Gabriel lo miró con esos ojos profundos que tenía, esos ojos que habían visto demasiado, y le contestó con una sonrisa triste: «Compadre, yo ya aprendí a vivir así. Si le quito la tristeza a mi vida, me quedo sin canciones. Y si me quedo sin canciones, me quedo sin razón para estar aquí». Esa frase, amigos, es la clave de todo. Es la pieza del rompecabezas que nos faltaba. Juan Gabriel no solo cargaba con su dolor, se había enamorado de él. Lo había convertido en su compañero de vida, en su pareja eterna. La tristeza era la única relación estable que tuvo. La única que nunca lo abandonó, la única que siempre estaba esperándolo cuando llegaba a casa, la única que lo inspiraba, que lo hacía crear, que le daba sentido a su existencia. Y eso, desde afuera, es fácil de juzgar. Es fácil decir: «Pues qué tonto, ¿por qué no se dejó ayudar?». Pero si lo piensas bien, si lo piensas con honestidad, ¿cuántos de nosotros hacemos exactamente lo mismo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado tanto a nuestra tristeza que ya no sabemos quiénes seríamos sin ella? ¿Cuántos nos aferramos a relaciones que nos lastiman, a trabajos que nos destruyen, a recuerdos que nos envenenan, simplemente porque son lo único que conocemos y lo desconocido nos da más miedo que el dolor? Hay otra historia que me contaron y que necesito compartir con ustedes porque ilustra algo muy importante sobre la naturaleza de la soledad de este hombre. En los años 90, durante una gira por Sudamérica, Juan Gabriel conoció a una mujer en Argentina. No era famosa, no era cantante, no era actriz. Era una señora común y corriente que trabajaba en el hotel donde él se hospedaba. Una señora que limpiaba habitaciones y que un día, sin saber quién era él, le preguntó si estaba bien porque lo escuchó llorar a través de la puerta. Él le abrió. No la puerta de la habitación, le abrió algo mucho más difícil de abrir: la conversación. Se sentaron en el pasillo del hotel, él en el suelo con la espalda contra la pared, ella en una silla de servicio, y hablaron durante casi 3 horas. Ella le contó de sus hijos, de su esposo que la había dejado, de cómo sacaba adelante a su familia sola limpiando cuartos ajenos. Y él la escuchó como si fuera la persona más importante del planeta. Y luego, por primera vez en mucho tiempo, él habló de sí mismo. No de Juan Gabriel, no del artista, sino de Alberto. Le contó que de niño soñaba con tener una casa con patio donde pudiera jugar sin que nadie lo corriera. Le contó que de grande seguía soñando lo mismo, pero que el patio se había convertido en un estadio y los juegos se habían convertido en canciones, y que a pesar de todo, seguía sintiéndose como ese niño que nadie recogía los domingos. La señora, que no tenía idea de psicología ni de traumas de infancia, hizo algo que ningún terapeuta, ningún amigo famoso, ningún empresario había logrado hacer: lo abrazó. Simplemente lo abrazó sin decir nada, sin pedir nada, sin querer nada.
Un abrazo limpio, puro, de madre a hijo, de ser humano a ser humano. Y él lloró. Lloró como no había llorado en años, según cuentan las personas que supieron de esta historia después. Al día siguiente, le dejó un sobre con dinero suficiente para que sus hijos estudiaran durante años. Pero nunca le pidió su número, nunca la volvió a buscar. Porque así funcionaba su corazón, se abría por un instante, como una flor de noche, y luego se cerraba otra vez antes de que amaneciera. El miedo a que ese momento bonito se convirtiera en otra decepción era más fuerte que las ganas de repetirlo. Sus músicos, los que viajaban con él de ciudad en ciudad, de país en país, desarrollaron una especie de código silencioso para cuidarlo sin que él se diera cuenta. Sabían que después de ciertos conciertos, los conciertos donde cantaba Amor Eterno o Yo no nací para amar, él se iba a derrumbar emocionalmente. Así que se turnaban para quedarse cerca de su habitación, no adentro, porque él no lo permitía, sino en el pasillo, en la habitación de al lado, con la puerta entreabierta por si lo escuchaban llorar demasiado fuerte o por si necesitaba algo a las 4 de la mañana. Nunca se lo dijeron. Él nunca supo que lo cuidaban así, porque si lo hubiera sabido, probablemente se habría enojado. Habría sentido que lo trataban como un niño débil, y toda su vida luchó contra esa imagen. Pero ellos lo hacían de todos modos, en silencio, como los ángeles guardianes que él creía que no tenía. Y eso, amigos, eso sí es amor. Un amor que él recibió sin saberlo, un amor que no cabía en una canción porque era demasiado discreto, demasiado humilde, demasiado real para las luces del escenario. Y llegamos a un punto donde tenemos que hablar de algo incómodo, algo que la gente prefiere evitar porque duele demasiado. La relación de Juan Gabriel con su propio cuerpo, con su propia salud. En sus últimos años, él sabía que su corazón estaba enfermo. Los médicos se lo habían dicho claramente, tenía que parar, tenía que descansar, tenía que dejar las giras, tenía que cuidarse. Pero él no paró. Siguió dando conciertos a un ritmo que habría matado a alguien de la mitad de su edad. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es, ¿estaba intentando morirse en el escenario? No estoy diciendo que quisiera suicidarse, eso sería injusto y falso. Pero sí creo, y muchas personas cercanas a él también lo creen aunque no lo digan públicamente, que había una parte de él que prefería irse cantando que irse solo en una cama de hospital. Si tenía que morir, quería morir siendo Juan Gabriel, no siendo Alberto el paciente de la habitación 204. Quería que su último recuerdo fuera el rugido de un estadio, no el pitido de una máquina médica. Y casi lo logra. Su último concierto fue apenas días antes de su muerte. Cantó como si supiera que era la última vez. Los que estuvieron ahí dicen que esa noche hubo algo diferente, algo eléctrico, algo sobrenatural en su voz. Como si estuviera cantando no para el público, sino para alguien que solo él podía ver. Como si estuviera despidiéndose en un idioma que solo los ángeles entienden. Pero no se fue en el escenario. Se fue en el baño de su casa, solo, en silencio. Y hay algo terriblemente poético en eso, aunque nos duela aceptarlo. Porque toda su vida fue exactamente eso, un contraste brutal entre el ruido de afuera y el silencio de adentro. Nació en el silencio de un hogar roto, vivió en el ruido de la fama, y murió en el silencio de la soledad. El ciclo se cerró perfecto, como si alguien lo hubiera escrito así desde el principio. Pero aquí es donde yo necesito decirte algo que cambia todo, algo que he estado guardando para este momento final. Porque si nos quedamos con la imagen del hombre solo en el baño, nos perdemos la verdad más grande de esta historia. Juan Gabriel no murió solo. Sé que suena contradictorio después de todo lo que hemos dicho, pero escúchame. En el momento exacto en que su corazón se detuvo, había una señora en Oaxaca planchando ropa y escuchando Amor Eterno con los ojos cerrados. Había un taxista en Buenos Aires tarareando Querida mientras llevaba pasajeros por la avenida. Había una pareja en Los Ángeles reconciliándose después de una pelea con Abrázame muy fuerte sonando de fondo. Había un niño en Guadalajara escuchando por primera vez la voz de Juan Gabriel en el radio viejo de su abuela y sintiendo algo inexplicable en el pecho, algo que no podía nombrar pero que lo haría fan para siempre. En ese instante preciso, mientras su cuerpo se apagaba en Santa Mónica, su alma estaba viva en millones de lugares al mismo tiempo. Estaba en cocinas humildes y en carros lujosos, en fiestas de pueblo y en departamentos solitarios, en bodas y en funerales, en primeros besos y en últimas despedidas. Estaba en todas partes donde hubiera una bocina reproduciendo su voz, que es prácticamente en todas partes. ¿Eso es estar solo? Yo creo que no. Yo creo que Juan Gabriel logró algo que ningún ser humano en la historia de este continente ha logrado.
Estar presente en la vida íntima de millones de desconocidos al mismo tiempo, sin conocerlos, sin verlos, sin saber sus nombres, pero acompañándolos en sus momentos más vulnerables. Eso no es soledad, eso es omnipresencia. Eso es lo más cercano a la inmortalidad que un ser humano puede alcanzar. El problema, la tragedia, es que él nunca lo supo. Nunca se dio cuenta de que no estaba solo. Murió creyendo la mentira que se contó a sí mismo durante 66 años, que nadie había nacido para él. Y esa es la lección más dolorosa y más importante de toda esta historia. A veces estamos tan ocupados sintiéndonos solos que no vemos el amor que nos rodea. A veces construimos murallas tan altas para protegernos que terminamos encerrándonos. A veces el ruido de nuestro dolor interior es tan fuerte que no escuchamos a las personas que están tocando la puerta, diciendo, oye, estoy aquí, déjame entrar. Si estás viendo este video a las 2 de la mañana porque no puedes dormir, si tienes un nudo en la garganta que no se va desde hace semanas, si miras tu teléfono esperando un mensaje que no llega, quiero que hagas algo por mí y por Alberto. Quiero que mires alrededor. No con los ojos del dolor, sino con los ojos de la gratitud. Tal vez no tienes pareja, pero tienes a esa amiga que te manda memes tontos para hacerte reír. Tal vez no tienes familia perfecta, pero tienes a ese vecino que te saluda cada mañana como si le alegrara verte. Tal vez no tienes todo lo que soñaste, pero tienes algo que Juan Gabriel, con todos sus millones, con todos sus premios, con todos sus estadios llenos, nunca tuvo. La oportunidad de cambiar tu historia mientras todavía estás vivo. Él ya escribió su final. Tú todavía estás escribiendo el tuyo. No dejes que la canción de tu vida se llame Yo no nací para amar. Deja que se llame diferente. Deja que se llame Aprendí a dejarme querer, o Bajé la muralla, o simplemente Hoy me atreví. No importa el título, lo que importa es que tú seas el autor, no tu miedo, no tu trauma, no el recuerdo de quien te lastimó cuando eras chico. Juan Gabriel nos dejó su dolor convertido en música para que nosotros no tuviéramos que cargar solos con el nuestro. Nos dejó un legado de canciones que son como bálsamos, como medicinas, como abrazos empacados en melodías. Pero también nos dejó una advertencia silenciosa, un mensaje escondido entre las notas que solo se escucha si prestas mucha atención. No hagas lo que yo hice, no te acostumbres al dolor, no te enamores de tu tristeza, no construyas tu identidad alrededor de tu herida. Sé más valiente que yo. Abre la puerta que yo no pude abrir. Y con eso, amigos, cerramos esta trilogía. 3 episodios que me han costado más que cualquier otra cosa que haya hecho en este canal, porque cada palabra que escribí me obligó a mirarme al espejo y preguntarme si yo también estoy cargando dolores que ya no me pertenecen, si yo también estoy construyendo murallas donde debería estar construyendo puentes. Les agradezco de todo corazón que hayan caminado conmigo por esta historia. Les agradezco cada comentario, cada lágrima compartida, cada mensaje privado donde me cuentan sus propias batallas. Este canal existe por ustedes y para ustedes. Aquí nadie juzga, aquí nadie se burla de tu dolor, aquí todos entendemos que sentir profundo no es debilidad, es la prueba de que todavía estamos vivos. Si esta trilogía te movió algo por dentro, si cambió aunque sea un poquito la forma en que ves tu propia soledad, te pido que la compartas con alguien que la necesite. Todos conocemos a esa persona que sonríe mucho pero que tiene los ojos tristes. Mándale este video. Dile sin palabras, no estás solo, yo te veo. Un abrazo enorme, de esos que duran más de lo normal, de esos que aprietan fuerte y no quieren soltar. Cuiden ese corazón que tienen en el pecho, es el único que les van a dar. Y recuerden, mientras haya una canción de Juan Gabriel sonando en algún rincón del mundo, Alberto Aguilera Valadez no estará solo jamás. Y nosotros tampoco. Tan tan.